Bienvenido a este video en donde encontrarás el ensamble de la impresora Prusa i3 con cuerpo de acero inoxidable. Recuerda que puedes adquirir este producto en nuestra tienda de Mercado Libre. El link se encuentra en la descripción del video. En nuestro paquete encontraremos dos charolas, las cuales tienen las partes de la impresora y las herramientas para el armado. Como primer paso, separaremos las tuercas y los tornillos por tamaño, para facilitarnos el ensamble. Paso 1. Ensamble de la base frontal. Tomamos la base frontal de metal, grabada con las letras Sonstar y la polea metálica. Utilizando dos tornillos M4 por 6 milímetros, montaremos la polea metálica en la base frontal. Paso 2. Ensamble de la base posterior. Utilizaremos la base posterior, el bracket del motor del eje Y, un motor de pasos con polea dentada y el switch de límite. Utilizando tornillos M3 por 6 milímetros y rondanas de presión, montaremos el bracket al motor. Utilizando dos tornillos M3 por 20 y tuercas. En esta parte cometimos un pequeño error en el ensamble. El switch de límite debe ir montado en la parte inferior de la lámina. Este mismo error está presente en la guía de instalación que viene con la impresora. Dejarlo así provocaría un error en el desplazamiento de la cama, por lo que te recomendamos corregirlo desde este primer ensamble. Continuamos con nuestro video. Montaremos el ensamble previamente realizado a la base posterior, utilizando dos tornillos M4 por 6 milímetros. Paso 3. Ensamble de la base central. Utilizaremos la base central metálica y dos motores de paso con coples. Utilizando cuatro tornillos M3 por 6 milímetros y rondanas de presión, montaremos los motores a la base central. Deberemos cuidar la posición de los motores, ya que los cables deberán apuntar hacia la parte trasera de la impresora. Paso 4. Ensamble de los soportes laterales. Utilizaremos los soportes laterales izquierdo y derecho. Utilizando el ensamble del paso anterior, conectaremos los soportes laterales izquierdo y derecho a la base central, mediante dos tornillos M4 por 6 milímetros. Paso 5. Ensamble de la base posterior al cuerpo. Uniremos la base posterior a los soportes laterales usando dos tornillos M4 por 6 milímetros. El motor y el switch de límite apuntarán hacia el frente. Paso 6. Ensamble del módulo LCD. Tomamos el soporte superior y el módulo LCD. Montaremos el módulo utilizando cuatro tornillos M3 por 6 milímetros. Paso 7. Montaje de la base superior al cuerpo. Con cuatro tornillos M4 por 6 milímetros sujetaremos la base superior a los soportes laterales. Paso 8. Ensamble de las barras roscadas. Tomamos de las charolas las dos barras roscadas M8. Pasaremos las barras roscadas por los orificios de la base central. Colocaremos las dos primeras tuercas en cada barra. Es importante no apretar las tuercas en este paso. Guiaremos el extremo de la barra por la base posterior. Fijaremos con tuercas y rondana. Continuaremos fijando dos tuercas más a la base central. Paso 9. Montaje de las barras de deslizamiento del eje Y.
Tomaremos de la charola las barras de deslizamiento de 8 milímetros. Las dos barras deberán tener barrenos roscados en los extremos. Las fijaremos a la base posterior usando dos tornillos M4 por 6 milímetros. Paso 10. Montaje de la cama caliente. Guiaremos la cama en las barras de deslizamiento, procurando que los cables queden hacia la parte trasera de la impresora. Fijaremos la base frontal al cuerpo usando tuercas M8 y rondanas. Pasaremos la barra roscada a través de los orificios sujetándola en su lugar. Fijaremos las barras de deslizamiento usando dos tornillos M4 por 6 milímetros. Desmontaremos provisionalmente la cama caliente para facilitar el montaje de la banda dentada en el paso 12. De las charolas tomaremos la banda dentada y cinchos plásticos. Pasamos un extremo de la banda a través del orificio en la cama y lo sujetamos utilizando cinchos plásticos. Guiamos la banda sobre la polea, por la parte inferior de la cama y a través de la polea dentada en el motor de pasos. Pasamos la banda por el orificio en la cama para finalmente tensarla y cortar los sobrantes. Volveremos a instalar la cama en su base. Paso 13. Ensamble del eje Z del lado izquierdo. Utilizaremos el módulo del eje Z del lado izquierdo, un tornillo sin fin, una barra de deslizamiento de 8 milímetros y un motor de pasos con polea. Fijaremos el motor al módulo usando 3 tornillos M3 por 6 milímetros. El conector de los cables del motor debe apuntar hacia abajo. Deslizamos el módulo en la barra y la montaremos al cuerpo utilizando un tornillo M4 por 6 milímetros. Colocamos el tornillo sin fin enroscándolo en la tuerca de bronce y fijándolo al acople del motor. Paso 14. Ensamble del eje Z del lado derecho. Tomamos el módulo del eje Z del lado derecho, una barra de deslizamiento y un tornillo sin fin. Deslizamos el módulo en la barra y la montaremos al cuerpo utilizando un tornillo M4 por 6 milímetros. Colocamos el tornillo sin fin enroscándolo en la tuerca de bronce y fijándolo al acople del motor. Paso 15. Ensamble del eje X. Paremos el extrusor, el cual viene prearmado, y las barras de deslizamiento de 8 milímetros. Introduciremos las barras a través del módulo del eje Z del lado derecho, pasándolo por los rodamientos del extrusor y finalmente los alojaremos en el módulo del lado izquierdo. Paso 16. Banda dentada del eje X. De las charolas tomaremos la banda dentada y cinchos plásticos. Fijamos un extremo de la banda dentada al carro del extrusor con cinchos plásticos. La pasaremos a través de la polea para regresarla hacia la polea dentada del motor. Finalmente, la montaremos en el carro del extrusor. La fijaremos usando cinchos plásticos, procurando tensarla. Finalmente, recortaremos el excedente. Paso 17. Montaje del extrusor. Tomamos de la charola el motor del extrusor.
Lo montaremos al cuerpo utilizando dos tornillos M3 por 6 milímetros. Paso 18. Montaje de la fuente de poder. Tomamos la fuente de poder y la colocamos en el lateral derecho de la impresora utilizando tres tornillos M3 por 6 milímetros. Paso 19. Montaje del switch de límite del eje Z. Utilizaremos el switch del eje Z y la base metálica del mismo. Montaremos el switch a la base metálica utilizando dos tornillos M3 por 20 milímetros. Unimos la base al cuerpo de la impresora utilizando dos tornillos M3 por 6 milímetros. Paso 20. Instalación de la placa madre. Roscaremos los soportes al cuerpo de la impresora utilizando tornillos M3 por 6 milímetros. Finalmente, montaremos la tarjeta sobre los soportes, utilizando 4 tornillos M3 por 6 milímetros. Con esto damos por concluido el ensamble mecánico de nuestra impresora. En un siguiente video te mostraremos el ensamble eléctrico. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle like a la página si te gustó el video.